La llamada cuna de la humanidad, África ocupa un papel esencial en la historia de la especie. Hace muchos milenios, la forma primitiva del hombre vio la luz aquí, y domó el fuego y desarrolló inteligentes tecnologías de herramientas. El continente africano esconde innumerables misterios arqueológicos, los cuales aún esperan ser descubiertos y comprendidos. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y junto a ti, queremos echar un vistazo a varios hallazgos extremadamente inusuales que regularmente causan acalorados debates entre expertos. Círculos. Desciframos el código genético humano y estamos enviando sondas espaciales a los rincones más lejanos del sistema solar. Y aún así somos incapaces de resolver el misterio de los círculos de hadas. Son lugares pelados, casi circulares, en parajes de hierba seca del sur de África. Sin embargo, está claro que África no es la única con este extraño fenómeno paisajístico. Los círculos de hadas también se pueden encontrar en Australia. En cuanto al origen de estos fenómenos, los expertos tienen que adentrarse en el terreno de la especulación. Termitas, factores geológicos y la autoorganización de la naturaleza se discuten como los creadores de estos misteriosos círculos. El hecho de que las estructuras estén sujetas a algo así como un ciclo fijo de existencia no es menos misterioso. Las observaciones a largo plazo con satélites mostraron que estos objetos desaparecen después de 75 años como máximo, tan misteriosamente como aparecieron antes. El Niño de Taung. África es considerada la cuna de la humanidad, pero no siempre fue así. Cuando el llamado Niño de Taung fue descubierto en Sudáfrica en 1924, una profunda conmoción recorrió las filas de los expertos conservadores. Como el fósil más antiguo de un ancestro humano en ese momento, este sensacional hallazgo confirmó una hipótesis planteada previamente por Charles Darwin. Los humanos modernos provenían de África. Antes de que se encontrara este cráneo que tiene más de 2 millones de años, los expertos creían que la cuna de la humanidad estaba en Asia. Aunque el australiano Raymond Dart descubrió el fósil hace casi 100 años, este sigue siendo uno de los 3 hallazgos más importantes de la paleoantropología. Círculos de piedra senegambianos. Aunque los círculos de piedra de Senegambian también se conocen como el Stonehenge africano, difieren significativamente de su contraparte en Gran Bretaña en un aspecto. No son una sola estructura, sino más bien una multitud de formaciones que se encuentran en Gambia y Senegal. Con más de 100 círculos de piedra y túmulos funerarios repartidos en un área de 350 kilómetros por 100 kilómetros, este sitio representa la concentración de círculos de piedra más grande del mundo. No está claro exactamente cuándo se pusieron los primeros bloques de piedra tallados que pesaban una media de 2 toneladas, pero los expertos suponen que la mayoría de las estructuras se construyeron entre el siglo III a.C. y el siglo XVI después de Cristo. La pregunta de si los círculos de piedra se construyeron antes o después de los primeros túmulos sigue sin respuesta. Pero lo que sí nos cuentan estos testigos del pasado es la organización social necesaria para su construcción. Solo una comunidad muy bien organizada podría ser capaz de llevar a la práctica un proyecto tan exigente. Sin embargo, este punto viene con una gran trampa. Todavía no sabemos quién creó realmente estos círculos de piedra de Senegambian. En ese sentido, los ancestros del pueblo Yola, los Wolof y los Serer pasan a primer plano entre los debates de expertos. Omo Naledi. La cueva Rising Star en Sudáfrica es de los sitios arqueológicos más importantes de nuestros antepasados. Un descubrimiento sensacional ocurrió en el 2013. Los investigadores lograron abrir un pasaje de difícil acceso que estaba repleto de huesos de homínidos antiguos. Dado que en ciertos puntos el acceso a la cámara tiene no más de 20 centímetros de ancho, en el periodo previo al proyecto se hizo una búsqueda muy específica de ayudantes estrechos y diminutos. Y fue un éxito. Entre el 2013 y el 2014 se recuperaron más de 1.500 huesos en esta cueva. Entre ellos se encontraban los restos del Homo naledi, una especie extinta del género Homo previamente desconocida para la comunidad científica.
Inicialmente, los investigadores consideraron concebible una edad de hasta 2,5 millones de años, pero como resultado de análisis detallados, esto tuvo que corregirse hasta un máximo de 335.000 años. Los fósiles muestran que el Homo naledi medía cerca de 1,5 metros y pesaba entre 40 y 55 kilogramos. Dado que los huesos de los dedos eran relativamente largos y fuertemente curvados, es razonable concluir que esta especie era una excelente trepadora. Al mismo tiempo, la disposición de los huesos de la mano sugiere que el Homo naledi también podría haber sido capaz de fabricar y utilizar herramientas de piedra. No se sabe por qué se recuperaron los restos mortales en la cámara de la cueva de difícil acceso. Las investigaciones sugieren que el pasaje no estaba habitado, pero los individuos pueden haber entrado deliberadamente en la cámara para depositar a sus muertos. De ser esto correcto, tendríamos que reconsiderar nuestra visión actual de la historia, pues hasta ahora el entierro de muertos solo se atribuía a los humanos modernos y a los neandertales. Piedra celestial. Hasta hoy estamos desconcertados sobre el origen de la piedra celestial. Sin embargo, si sigues una vieja leyenda local, el asunto es muy claro. Los objetos de color azul brillante eran habitantes del cielo, y debido a que despertaron la ira de Dios, fueron convertidos en piedras y aplastados contra el suelo. Luego de que Angelo Pitoni encontrara la extraña piedra en Sierra Leona a principios de los 90, despertó el interés de muchos científicos internacionales. El análisis de materiales mostró que la piedra celestial está compuesta de un 77% de oxígeno y un 20% de carbono y cal. La naturaleza inusual del objeto sugiere que de hecho es de origen extraterrestre, pues llegó a la Tierra entre 2500 y 17.000 años atrás. Con el tiempo, partes de esta piedra han llegado a manos de varios coleccionistas, quienes consideran que este objeto es extremadamente valioso. Cuéntanos tu opinión de este magnífico descubrimiento en los comentarios. Esferas de Klerksdorp. La pregunta tan debatida que ha surgido desde que se descubrieron las esferas de Klerksdorp se puede resumir de la siguiente manera: ¿son formaciones naturales o artefactos artificiales? Si esto último es el caso, habría que aclarar algunas preguntas más, porque estos objetos tienen cerca de 3.000 millones de años. Entonces, ¿quién podría haberlos hecho? El hecho de que podemos estar ante las reliquias de una especie desconocida se justifica por la forma redonda, la dureza y las líneas circundantes. Descubiertas en minas sudafricanas, algunas de estas bolas contienen una sustancia blanda que se convierte en polvo inmediatamente cuando se rompe el exterior. Incluso se dice que la NASA admitió que la producción de objetos tan perfectos solo era posible en gravedad cero. Entonces, ¿estamos lidiando con el trabajo de extraterrestres que aterrizaron en la Tierra hace miles de millones de años? ¿Qué opinas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios de abajo. Ave de Saqqara. En 1898 se descubre un artefacto muy inusual en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara. A primera vista, el objeto de madera recuerda a un pájaro normal, pero las alas sorprendentemente rectas tienen similitudes sorprendentes con las alas de un avión. Como resultado, algunos todavía interpretan este pájaro como un modelo de avión antiguo, una suposición que, como sabemos, está en total contradicción con nuestra visión convencional de la historia, según la cual los antiguos egipcios nunca surcaron los cielos. Se llevaron a cabo varios experimentos para comprobar la aeronavegabilidad de este artefacto, pero las pruebas de funcionamiento no arrojaron un resultado claro. En algunos pasajes se dice que la réplica flotó varios metros por el aire. Las pruebas de vuelo con modelos motorizados fueron muy exitosas. Otros investigadores fueron menos afortunados. Sus construcciones cayeron al suelo como piedras. Pero incluso aparte de la teoría del avión, la función original del ave no está clara. Las hipótesis pasan por el juguete de un niño, el mástil de un barco sagrado y hasta un boomerang. Bombillas de Dendera. Todos podemos entender que los antiguos egipcios no tenían los medios para escribir la historia de la misma manera que lo hacemos hoy. Por eso la mayor parte de la información sobre su cultura y vida cotidiana se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, parece que los egipcios querían hacer lo posible por asegurarse de que su historia perdurara el mayor tiempo posible. Para ello desarrollaron un complicado sistema de escritura
que usaba imágenes de objetos comunes como pájaros y otros animales para documentar su historia. En estos días, este estilo de escritura se conoce como jeroglíficos, y hemos recorrido un gran camino para comprender cómo funciona este sistema de escritura y hemos descubierto muchas historias que transmiten sus escritos. Sin embargo, una de las historias más interesantes que se ha compartido a través de estos jeroglíficos muestra una visión antigua de una bombilla que hasta el día de hoy sigue siendo un gran misterio. El problema con imágenes como esta es que hasta donde sabemos, los egipcios no habrían tenido una forma razonable de crear una forma rudimentaria de la bombilla moderna, aunque las imágenes y tallas a las que tenemos acceso parecen mostrar en perfecto detalle una representación de una bombilla moderna. Esto ha llevado a algunos a creer que seres de otro mundo tuvieron que visitar a los antiguos egipcios y les dieron acceso a tecnología moderna. Estas teorías han sido fomentadas por otros dibujos y documentos históricos que hablan de dioses y diosas que alguna vez se mezclaron con la humanidad. Por lo que sabemos, no hay evidencia definitiva de esto y muchas de estas historias parecen ser nada más que rumores, pero no podemos estar tan seguros. Esto se debe a que, según los investigadores, el templo en el que se encontraron estas tallas no mostraba evidencia de hollín en las paredes o el techo. Eso significa que las antorchas no se habrían utilizado en esta zona, y si lo hubieran sido, no se habrían utilizado con mucha frecuencia. Entonces, si este es el caso, ¿cómo fue que los visitantes veían la habitación que los rodeaba sin una forma alternativa de luz, digamos, una bombilla? Por ahora no sabemos con certeza qué podrían significar estos dibujos. Después de todo, los dibujos podrían ser un objeto cotidiano que habría sido muy común durante la época del Antiguo Egipto, y en los años transcurridos desde entonces, este objeto podría haberse perdido en la historia y simplemente podría haberse parecido a una bombilla en lugar de ser una fuente de luz viable. Con suerte, a medida que pase el tiempo aprenderemos más de estos dibujos y lo que realmente predicen, aunque por el momento no podemos evitar preguntarnos si los antiguos egipcios pudieron haber tenido acceso a una versión antigua de la bombilla moderna. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más interesante es que en los últimos años los investigadores han descubierto que las pirámides pueden haber aprovechado el poder de la energía electromagnética. La forma de las pirámides supuestamente puede aprovechar ciertas fuerzas naturales, lo que permitió a los antiguos egipcios tener acceso a ciertos poderes que incluso hoy en día podríamos aprovechar. Esta teoría ha crecido tanto que ciertos departamentos de investigación rusos han comenzado a reconstruir modelos de las pirámides, y en su investigación han descubierto que sí, la forma de las pirámides puede haber sido realmente capaz de reflejar las ondas electromagnéticas, lo que permitió a los antiguos egipcios aprovechar esta energía. Si hubieran sido capaces de usar esta energía o no para alimentar cosas como bombillas eléctricas, es una historia completamente diferente, pero ciertamente es interesante pensar en ello. El Ojo del Sahara. Un enorme cráter de meteorito, resultado de la erosión o restos de la antigua Atlántida. El origen del enigmático Ojo del Sahara siempre ha suscitado las especulaciones más salvajes. Esto se debe al hecho de que la historia de los orígenes de esta estructura aún no se ha descifrado por completo. Lo que es seguro es que la estructura en forma de anillo se encuentra en una sección del Sahara de Mauritania. Con paredes circulares bajas que miden unos 45 kilómetros de diámetro, el Ojo del Sahara es tan masivo que incluso se puede ver desde el espacio. Es por esa razón que el objeto ha sido utilizado varias veces por astronautas como un punto de referencia. Pero ¿cómo surgió el Ojo del Sahara? La enigmática estructura geológica que se encuentra en Mauritania ha planteado muchas preguntas a los expertos a lo largo de innumerables décadas. Al principio, los investigadores sospecharon que el Ojo del Sahara, también conocido como la estructura Richat, se creó como resultado de un impacto de meteorito. Sin embargo, el hecho de que no se encontraran rocas de impacto en el supuesto punto de colisión habla en contra de esta tesis. Otras teorías se basan en la suposición de que el Ojo del Sahara se formó debido a explosiones volcánicas. Esto se suma a la idea de que la enigmática estructura resultó de la erosión natural. De hecho, la estructura del paisaje es tan grande que incluso se puede ver desde el espacio. Por ello, el Ojo del Sahara ya ha servido como importante punto de referencia para algunas misiones espaciales. Sin embargo, hay una teoría aún más extraña que tiene bastante evidencia para respaldarla. Esta teoría no es nueva. Sin embargo, en el pasado reciente, un youtuber con el nombre de Bright Insight
propuso esta teoría de que el Ojo del Sahara puede haber sido en realidad la ubicación de la ciudad perdida de Atlantis. Según la teoría del youtuber Bright Insight, el Ojo del Sahara se ajusta a todas las descripciones que dio Platón cuando describió esta ciudad hace miles de años. Según esta leyenda, la ciudad finalmente se inundó y fue consumida por el agua. Si eso es cierto, es muy probable que haya innumerables artefactos antiguos enterrados en este terreno arenoso. De acuerdo con Bright Insight, vale la pena explorar y excavar el área para tratar de comprender mejor qué es esta extraña estructura. Su teoría afirma que muchas de las grandes formaciones que aún se pueden ver en imágenes satelitales de esta área muestran que existen grandes depósitos de sal en la arena. La teoría de Bright Insight dice que estas formaciones de sal se habrían acumulado en el transcurso de cientos de años debido al agua salada que previamente atravesaba esta área. Se siente tan seguro de que su teoría es correcta que incluso ofreció una recompensa de $10,000 a cualquiera que pueda viajar al área y buscar espinas de pescado u otros artefactos. Su teoría también detalla los escritos de Platón y cómo varios barrancos grandes parecen alinearse perfectamente con ríos y otros cuerpos de agua que fluyen dentro y fuera de la ciudad que Platón describió. Platón también afirmó que habría cuerpos de agua salada y de agua dulce también, lo que parece haber sido cierto. Esta teoría ha sido debatida por muchos investigadores históricos, tales como Graham Hancock. Sin embargo, nadie ha sido capaz de refutar esta teoría por completo. Con toda probabilidad, el Ojo del Sahara bien puede ser el lugar de descanso de miles de personas que perecieron en la inundación que se llevó la ciudad perdida de la Atlántida, si tal ciudad realmente existió. La ciudad perdida de Atón. Si miramos atrás 3.400 años en la historia humana, veríamos la antigua ciudad egipcia de Atón. El pueblo estaba ubicado a 5 kilómetros de Luxor, y esta ciudad recibió su nombre del dios egipcio que compartía el mismo nombre. Al menos eso es lo que sabemos con base a los registros históricos que resistieron el paso del tiempo. Por incontables años se creía que la ciudad se había perdido en el tiempo, pero en el 2020, los investigadores lograron finalmente limpiar las ruinas de la ciudad para que podamos ver mucho más de cerca cómo habría sido la vida hace tantos siglos y resolver algunos misterios egipcios. No sabemos mucho de la ciudad con certeza, pero tenemos razones para creer que la ciudad fue en algún momento la metrópolis más grande del antiguo Egipto. Tenemos evidencia que sugiere que esta ciudad habría estado a la vanguardia de la cultura egipcia, destacándose como una ciudad donde se conducía comercio, así como otros innumerables negocios. Atón habría sido el epicentro de casi todos los acuerdos importantes que tuvieron lugar en el antiguo Egipto, y tal vez habría sido la ciudad más importante en términos económicos y administrativos. Cuando se construyó la ciudad, el antiguo Egipto habría estado en su apogeo. El descubrimiento y la investigación en torno a este pueblo han arrojado mucha luz sobre la cultura egipcia, pero el descubrimiento también nos ha deparado muchas más preguntas que respuestas. Los investigadores esperan que a medida que continúen descubriendo más información de esta ciudad, puedan aprender más sobre los gobernantes del antiguo Egipto. Nos encantaría saber más sobre Akenatón y Nefertiti y de su extraña decisión de mudarse a Tel el Amarna. Dado que sabemos que Atón se habría disuelto cerca de este mismo tiempo, puede haber información aquí que podría ayudarnos a comprender lo que realmente sucedió durante este tiempo y lo que finalmente condujo a la caída de Atón. El hermoso desierto del Sahara. Cuando pensamos en el Sahara hoy en día, inmediatamente pensamos en imágenes de paisajes arenosos aparentemente interminables que están caracterizados por el calor abrasador. Una mirada a las innumerables y majestuosas dunas del desierto nos lleva a sospechar que el Sahara siempre ha estado tan seco y desierto como lo es hoy. Pero si volvemos en el tiempo 6.000 años, encontraremos un paraíso verde y floreciente en lugar de un páramo seco. En un pasado algo reciente, el Sahara sirvió como hogar para innumerables colonos, cuyos animales de pastoreo podían servirse de la exuberante vegetación de las regiones a su antojo. Innumerables lagos, lluvias regulares e incluso un río gigantesco formaban parte del paisaje normal del Sahara en ese entonces. El abrevadero correspondiente, conocido como Taman Rasset, era un torrente que en ese momento
junto con sus numerosos afluentes, serpenteaba por más de 500 kilómetros a través del continente africano. Si el lecho del río que desde entonces se ha secado llevara agua hoy, fácilmente entraría en la lista de uno de los cuerpos de agua más largos de todo el planeta. Como resultado, muchos de los primeros colonos se asentaron a las orillas del Tamanrasset. Se dice también que el secado del otrora caudaloso río desencadenó una gigantesca migración de personas. Megachad, un lago prehistórico en el África Central, fue una vez uno de los recursos hídricos más importantes del continente. En su apogeo, el lago se extendía a unos increíbles 1,9 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo hacía unas 5 veces más grande que el mar Caspio. Ningún lago moderno podría haber rivalizado con estas gigantescas dimensiones. El cambio drástico en el paisaje del Sahara tomó un abrir y cerrar de ojos en el contexto de la historia de la Tierra. Pero ¿qué factores contribuyeron a que lo que una vez fue un oasis se convirtiera en una de las regiones más secas del planeta? Con respecto a esta pregunta, los expertos manejan una serie de hipótesis. ¿Cómo se secó el desierto? Lo cierto es que la desecación del Sahara se produjo en unos pocos siglos o décadas. Por tanto, quienes vivían anteriormente en la zona se vieron obligados a huir de la comodidad de su tierra natal y retirarse hacia el sur o hacia el fértil valle del Nilo. Según los expertos, no fue el cambio natural del clima, sino la influencia indirecta de la gente de esa época lo que transformó al Sahara en un enorme paisaje desértico. Según esta teoría, la ganadería jugaba un factor central en la vida cotidiana de la época. Se dice que las vacas, ovejas y cabras que se mantuvieron allí aceleraron enormemente la desertificación que muy pronto comenzaría a generar estragos. Dado que el ganado pastaba o pisoteaba la vegetación local, el suelo debajo finalmente reflejó significativamente más luz solar que antes. Este hecho, a su vez, podría haber causado que la atmósfera se calentara a lo largo de los años, por lo que la cantidad de precipitación también disminuyó constantemente. Se dice que la sequía marcó el comienzo del fin de la sabana previamente verde. Por otra parte, existe la tesis de que el cultivo de la tierra podría incluso haber prolongado significativamente los días de gloria del Sahara. De acuerdo a esta idea, el cambio de paisaje de sabana floreciente a un desierto seco simplemente se remonta a cambios climáticos naturales. Esto se debe a que el Sahara en realidad pasó por este tipo de cambios varias veces antes de la desertificación final que todos conocemos hoy en día. Por tanto, también es posible que la tierra seca de hoy esté cubierta nuevamente de pastos, arbustos y árboles verdes en unos pocos miles de años, tal vez incluso antes que eso. Entonces, amigos, ahora se necesita su opinión. ¿Qué piensan de los descubrimientos que compartimos con ustedes el día de hoy? ¿Y cuál les intrigó más? Como siempre, cuéntenos sus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios a continuación. Además, mientras lo hacen, no olviden suscribirse y hacer clic en la campana para mantenerse actualizados a partir de ahora. Finalmente, echen un vistazo a las otras publicaciones del canal que vinculamos para ustedes en los créditos. Muchas gracias por vernos, que la pasen bien y hasta pronto.